temidos delincuentes, amenazando de muerte a quienes juraron proteger indefensos ciudadanos. 3 de estos hombres son integrantes de la Policía Nacional, no llevan uniformes y no dudan en disparar contra sus propios vecinos, quienes estaban cansados del escándalo que protagonizaban. Este grupo de 4 sujetos llevaba varias horas tomando licor en la puerta de la casa de uno de ellos. Varios vecinos le reclaman por la escandalosa celebración, lo que provocó que este hombre, identificado como el suboficial de tercera Juan Daniel Mamani Condori, saque su arma de reglamento y apunte contra los residentes, el mismo que minutos más tarde dispararía al aire usando el techo de uno de los vecinos. Acto seguido, este vecino de chaleco negro se acercó hacia el grupo de revoltosos para increparle su temerario accionar. Y uno de ellos, el civil Walter Raúl Vargas Guanay, decide agarrarlo a golpes, mientras que Juan Mamani se retira el morral y su arma, la que entrega a su compañero, el también suboficial de tercera, Diego Pacheco González, quien hace disparos al aire. Lugareños del Parque de la Historia en Los Olivos hicieron retroceder e ingresar a su vivienda a los efectivos. Desde afuera los reclamos no cesaban. Víctor Villena, uno de los residentes, reventó una botella en la ventana de la casa donde estaban los agentes, lo que hizo enfurecer al dueño del predio, hermano de un policía, el que arremetió contra sus vecinos hiriendo a uno de ellos. Estos señores están acostumbrados siempre a lanzar disparos al aire y como a mi niño esas cosas lo alteran. Mi esposo ya estaba por llegar y yo le dije a él de que tenga cuidado porque los Vargas estaban disparando y que el bebé le está dando su crisis. La trifulca iba en aumento. El mayor de los Vargas amenazaba con una piedra a todos, mientras que su hermano, el suboficial Antonio Vargas Guanay, nunca dejó su pistola. La última escena violenta fue cuando 2 de los 3 agentes vaciaron sus caserinas sobre los vecinos. El vecino le dijo pues que por favor no dispararan porque hay niños que le insultaron y llegaron a las manos. Los agraviados aseguran que el comportamiento de estos policías es el mismo cada vez que celebran en la vía pública. Ellos siempre han hecho sus disparos al aire, cada vez que toman a veces se pelean entre ellos. Es más, uno de ellos ha tenido un problema con su tía que vive en el 3er piso y a la señora también incluso la ha denunciado. Horas más tarde, llegaron patrulleros los que resguardaron a los implicados, enfureciendo aún más a los moradores. Los 4 pistoleros continúan detenidos en la Dirincri del distrito. Los 3 suboficiales pagarían condena por el indebido uso de armas en estado de ebriedad, cuya pena iría de 1 a 3 años. Es que sigo alucinada, de hecho ustedes también. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford. Los vecinos súper valientes, en Los Olivos, diciendo esto es de todos los días. No es la primera vez que estos sujetos se reúnen en la casa de uno de los policías y empiezan a disparar cuando se pasan de tragos. O sea, encima que en las calles nos sentimos inseguros porque faltan agentes, porque no hay logística, porque hay 1 y 1000 problemas en la policía como institución. Cuando están en civil, empiezan a tomar algunos traguitos, se ponen bravucones y disparan a diestra y siniestra. A una persona le dispararon en los pies, pudieron haber matado a un niño, pudieron haber matado a un anciano. O sea, no puedes estar en tu casa tranquilo un fin de semana porque este grupito de policías, cuando no lleva el uniforme, lo que hace es utilizar su arma reglamentaria para disparar. Las cámaras de seguridad lo registraron absolutamente todo. Llama la atención, lo comentábamos justamente con el equipo mientras veíamos el reportaje atentamente, que Serenazgo, la propia Policía Nacional, no haya llegado de manera inmediata, porque ellos entran a la casa, salen una y otra vez, disparan, salen los vecinos, se quejan, hay un enfrentamiento. O sea, ¿cuánto tiempo, digamos, ha transcurrido entre que se inicia este evento violento y finalmente termina? Un buen rato. Solamente el reportaje ha durado más de 3 minutos. Increíble. Inspectoría, ya, ahorita, a inspectorarlos. Están todos reconocidos.
Es facilísimo dar con las identidades. Todo el mundo sabe cómo se llaman, cuáles son sus documentos de identidad, dónde trabajan y demás. Sáquenlos de la policía. A esta gente no se le puede dar una segunda oportunidad de ninguna manera y que legalmente el Ministerio Público haga sus investigaciones, por supuesto, para poder más adelante condenarlos, darles ese castigo, esa sentencia que merecen por poner en peligro a gente que no tiene nada que ver y que no es culpable de lo que estos locos, porque están locos, hacen en sus días de juerga. ¿Con qué vamos, señores? Con los avances. Les quiero contar lo que tenemos hoy en el programa, entre otras cosas. Más adelante voy a conversar con la periodista Rosa María Palacios para hacer un análisis de la coyuntura política, cada vez más movida, dicho sea de paso, y con elementos, personajes que ya no tienen ni siquiera vergüenza, ¿no? Son de lo más hipócritas, pero ahí están, defendiendo lo que antes decían que era indefendible y aquellas personas a las que antes le decían de comunista para arriba. En fin, vamos a hablar de este documento que presentó ayer Augusto Sondheim en su programa Contracorriente, que se trata nada menos que del decreto ley que solamente necesitaba las firmas, era lo único que obviamente no se registró, pero que muestra cómo todo esto fue planeado con anticipación. Me refiero, por supuesto, al autogolpe del 7 de diciembre del año pasado. Autogolpe fallido, sí, pero finalmente autogolpe, porque en este documento no solamente se habla de el anuncio de cerrar el Congreso de la República, que ya es un atentado contra la democracia, sino además de convocar elecciones para el 4 de junio. O sea, lo que manifestó Castillo no es que lo drogaron, no es que pobrecito estaba mal, nervioso, le pusieron una pistola frente a él, donde estaba exactamente la cámara, para obligarlo a decir algo que no quería. No, esto fue preparado y hay que ver quiénes participaron justamente en la elaboración de lo que representa justamente y representó un atentado a nuestro Estado de Derecho. Tenemos chats nuevos, conversaciones vía WhatsApp, donde aparece una mujer que sería la esposa del congresista Edgar Tello. Recordemos que este parlamentario está dentro del grupo de los congresistas denominados los mochasueldos. Ella habla en una de estas conversaciones, coordina las donaciones, se dirige a los trabajadores de la Comisión de Comercio Exterior, presidida en ese entonces por quien sería su esposo, el congresista Tello, y nosotros queremos justamente hablarles de este tema. Pero eso más adelante. De lo que queremos ahora hablar es de esta niña de 11 años que murió luego de haber convulsionado en su escuela en Independencia. Lo que se supo hasta ayer es que esta niña había tomado 2 clonazepams, que son ansiolíticos y que no habría resistido a los efectos de una medicina, pues que es tan fuerte incluso para un adulto, y esa es la razón por la cual convulsiona. La llevan primero a una posta médica y luego al Hospital Cayetano Heredia. Presenta un diagnóstico gravísimo, muerte cerebral, y a los pocos días finalmente y desgraciadamente pierde la vida. Pero ahora hay una nueva teoría que está cobrando fuerza y que ha generado que la policía y el Ministerio Público tenga en sus manos una nueva hipótesis. Se trata de una enfermedad preexistente que de pronto habría tenido esta criaturita de 11 años y de benzodiazepina que se le encontró en los análisis que se le practicaron en el laboratorio cuando estaba ya en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia a esta menor. Y esa benzodiazepina se la colocaron en la posta médica antes de llegar a Cayetano. Entonces, esta benzodiazepina más los ansiolíticos fueron una bomba de tiempo y generaron este cuadro que la llevó a la muerte. ¿Tomó realmente estos clonazepams? De eso habla justamente el reportaje que viene a continuación. Vamos con eso. A ver, ¿qué ha pasado? Nuevas revelaciones han salido a la luz en torno a la extraña muerte de la pequeña de 11 años, la escolar que no pudo sobrevivir al ingerir supuestamente unos fármacos dentro de su colegio Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Según contaron sus propios compañeros, durante el recreo de las 10:30 de la mañana, la menor se puso a jugar vóley con unas amigas y tiempo después se fue al baño. Fue a la salida de los servicios que la pequeña se sintió mal. Al entrar al salón, le dijo al profesor que le dolía mucho la cabeza y entonces comenzó a convulsionar. En el informe preliminar de la investigación, se señala que el personal médico del Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo le suministró nada menos que diazepam endovenoso conforme a la historia clínica pediátrica. Según los profesionales de la salud, era una manera de hacerla salir de sus convulsiones. ¿Qué ha pasado? La necropsia estableció que la niña murió a consecuencia de una hemorragia originada por la ruptura de una vena del cerebro
En los exámenes de laboratorio confirmaron que la pequeña dio positivo solo a la benzodiazepina y precisamente el diazepam es un tipo de esta sustancia hallada en el cuerpo. Mientras tanto, los padres de familia del colegio piden la cabeza de la directora Victoria Guailino, a quien exigen su renuncia, la culpa de lo sucedido en el centro estudiantil. Y una de las cosas que nos preocupa es que dicen que todos los estudiantes permanecerán bajo el cuidado de sus docentes y tutores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la culpa se la están echando a los docentes, cuando realmente quien tiene que tener la responsabilidad dentro de la institución es la directiva y su directora. Ellos sienten que sus hijos no están seguros dentro del plantel. Bien, estamos preocupados porque no sabemos si esto nos puede volver a ocurrir. Y es que están convencidos de que una persona le dio a la estudiante unas supuestas pastillas que ocasionaron su deceso. Sin embargo, esta hipótesis podría ser descartada cuando se presente el diagnóstico final sobre las causas de la muerte de la niña. Es posible muy claramente que la persona que le haya suministrado estas pastillas, porque no fue un retroviral, siga también dentro del colegio. Las investigaciones aún no han terminado y el vía crucis de los padres de Génesis culminará recién cuando se presenten los resultados finales de los análisis forenses. Qué tremendo, ¿no? Es una historia que sigue dando que hablar y el dolor de los padres es algo pues que nadie puede calcular, nadie que no haya pasado por un momento tan indescriptible en cuanto al dolor, ¿no? Porque como siempre lo decimos, es antinatural tener que despedir de este mundo a nuestros hijos. Son ellos los que nos tienen que dar el último adiós. Imagínense ustedes, no llevas a tu hija a estudiar, va al colegio, piensas que está haciendo, digamos, lo mismo que hace cualquier criatura, ¿no? Estudia, sale al recreo, juega con las amigas, luego vuelve a casa, almuerza, hace las tareas, en fin, y te dicen que han convulsionado y la llevan a una posta, la posta de Cayetano Heredia, no vuelves a hablar con ella porque le diagnostican una muerte cerebral y el certificado de necropsia habla de encefalopatía multifactorial, hemorragia cerebral masiva e hipertensión intracraneal. En realidad era casi imposible que esta niña pudiera seguir respirando. Una pena, y seguiré manifestando mis condolencias las veces que sea necesario porque yo creo que no hay palabras para tanto dolor. En fin, el oleaje anómalo, que dejó a Lima y a varias ciudades de nuestro país sin GLP durante un montón de días, que hizo que varios productos de la canasta familiar, básicos por supuesto, necesarios, pues faltasen en los principales mercados, que hizo que incluso el pescado subiera muchísimo de precio, entre otras repercusiones, se ha vuelto a presentar y de una manera bastante agresiva. 96 puertos han sido clausurados. En Pisco, por ejemplo, en la región Ica, hay una alerta porque el oleaje está impidiendo el trabajo de los trabajadores, de los pescadores. Aquí ya nos estamos refiriendo también a una actividad que es muy común en nuestro país, la de los pescadores artesanales que viven del día a día, de la pesca diaria, y se quedan sin trabajo y no se les da la oportunidad de pronto de que con alguna actividad puedan subsistir, hacerse cargo de sus gastos necesarios, prioritarios, los días, las fechas que duran justamente estas temporadas de oleaje anómalo. Las autoridades han dispuesto el cierre de las caletas porque las olas han superado incluso los 2 metros de altura, provocando estragos en pistas, en veredas que están muy pegadas, ¿no?, aledañas a las playas. Nos vamos a Huacho ahora para contarles que los vecinos de la calle Miguel Grau en la caleta de Carquín se vieron también afectados por este fuerte oleaje. Ha causado un montón de daños en la zona, ha dejado un montón de viviendas inundadas, algunas chalanas de pesca fueron arrastradas por esta subida de mar, ¿no?, como le dicen algunos, o aumento de la marea. La preocupación de los vecinos, de los habitantes, es enorme. Tienen miedo de que esto pase a mayores. Ante esta situación, los propios vecinos de esta calle, Miguel Grau, repito, la más afectada, han pedido por favor apoyo a Defensa Civil y están esperando ahorita mismo que las autoridades correspondientes tomen acciones para poder ayudar a toda la comunidad que ha resultado afectada. Mientras tanto, en Ancash, Chimbote, el oleaje viene impidiendo el normal desarrollo de las actividades pesqueras. Tras la salida de las aguas, se han generado añegos en la plazuela, en el malecón Grau, todo esto en el centro de Chimbote. Agentes han acordonado una parte del malecón para prevenir y evitar que algunos curiosos se expongan a ser alcanzados por la fuerte marea, porque no falta el que de manera absolutamente irresponsable y negligente se acerca para ver qué tan crecido está el mar y no se dan cuenta que puede venir una ola enorme como estas de 2 metros que se registraron en Pisco y te lleva, y de ahí no la cuentas más. Bueno,
La Capitanía dispuso el cierre de los puertos de Chimbote, de Casma, Samanco. Además, la medida alcanza las caletas de Coixco, Santa, Los Chimus, El Dorado, Tortugas, La Gramita, Chimbote, donde si hay pescadores en el litoral peruano, en Chimbote se concentra la gran mayoría. Y fíjense ustedes cómo una mujer, una chica de 33 años, cusqueña, que había venido solamente a la capital para disfrutar de un concierto con sus amigos, con parte de la familia. Y claro, antes de regresarse a su ciudad natal, a la ciudad imperial, dijo, quiero ir al mar. Entonces fueron a San Miguel, no a disfrutar un día de playa, porque tampoco es que esté haciendo tanto calor, pero quería acercarse pues al mar y disfrutar de lo que en su tierra no hay. Y de pronto, bueno, se acercó demasiado, vino una ola, la revuelca, el amigo que la había acompañado intenta socorrerla, ayudarla, y ya era demasiado tarde. El mar se la llevó, la familia ha llegado de Cusco, está en Lima desesperada, está pidiendo por favor que a los equipos de rescate, de salvataje, trabajen 24/7 si es posible hasta dar justamente con esta chica, repito, que desgraciadamente tuvo la mala decisión de ir a la playa en el momento menos adecuado. Tenemos la nota. Es la furia de la naturaleza que sin aviso previo se llevó el cuerpo de una joven madre. La noche del último viernes, Gretel Guerra Araníbar tomó un vuelo de Cusco a Lima para asistir al concierto de cumbia de su agrupación favorita Armonía 10. Tras un largo y divertido fin de semana junto a sus amigos, decide relajarse en la playa, antes de retornar a la ciudad imperial. Es así como llegan a la Costa Verde, al distrito de Magdalena, sin imaginar que el mar los traicionaría. Entre lágrimas y desesperación, la familia llegó hasta la de Pincri del distrito de San Miguel, donde nos brindaron más detalles. Ella se fue a miccionar y la jaló en la corriente y nosotros nos preocupamos mucho porque ella no sabe nadar. Como ella estaba de espaldas, viene la ola y la jala para atrás. En eso el chico, su amigo, ve y Gretel ya estaba por allá y yo le dije, ve, corre por favor, ve, le grité. Y él corrió y se le acercó a mi amiga y le agarró, ya lo estaba sacando y de pronto una ola vino y a los dos los separó. La madre de la víctima llegó a Lima destrozada tras enterarse de la desaparición de su hija y pide a las autoridades una búsqueda intensa hasta encontrar el cuerpo de Gretel, quien deja en la orfandad a una niña de 12 años. Les suplico, señores, por favor, a quien corresponde hacer la búsqueda. No sé qué hacer. Si somos de Cusco, no tenemos a nadie aquí en Lima. No tenemos ni parientes ni amigos. Les pido, por favor, ayúdenme a buscar a mi hija, por favor, señores del canal. Su amiga, con la cual asistió al concierto, promete estar junto a la familia hasta encontrar el cuerpo y darle así cristiana sepultura. ¿Cómo no escuchar? ¿Cómo no hacer caso? ¿No? ¿Cómo ignorar el llamado desesperado, las lágrimas de una madre que esperaba a su hija en Cusco? Había venido solamente a un concierto y les pide a, obviamente, los agentes que trabajan en las unidades de rescate, de salvataje, que por favor sigan buscando, porque obviamente una mamá lo último que va a hacer en su vida es perder la esperanza, la fe de encontrar con vida a su hija, algo que a esas alturas, después de las horas que han transcurrido, es casi imposible, pero no se le puede decir eso a una madre, se le tiene que decir, sí, vamos a agotar evidentemente todas nuestras fuerzas, toda la energía para encontrar a tu hija. Qué terrible realmente. A ver, vamos a hablar un rato de política, ¿les parece? Por fin. Esto no era... A ver, no es que van a censurar a la ministra de Salud. Yo creo que eso ni siquiera va a suceder, pese a que desde hace rato la han debido de interpelar. Porque han pasado como 2 semanas o más, que apareció y dijo, oigan, por si acaso, sí, hay problemas con el dengue, hay gente infectada, hay gente que se está muriendo, pero tranquilo, tenemos todo controlado. Y cuando le hacen una pregunta difícil a la señora en Tumbes, donde la gente está desesperada porque han colapsado en Tumbes, Piura, en general en el norte, las camas en las unidades de cuidados intensivos, los infectados con dengue están esperando en los pasillos sentados con una mascarilla, pero para ella está todo bien y se toman fotitos para las redes sociales y demás, la van a interpelar, que no quiere decir que vaya a ser censurada. Yo creo que no se van a alcanzar los votos porque evidentemente la mayoría del Congreso no se va a meter con nadie del Ejecutivo, porque así es pues el intercambio que han hecho político para durar todos hasta el 2026. Pero tiene que acudir al Congreso.
tiene que acudir al Congreso para responder 19 preguntas que forman parte de este pliego interpelatorio que se ha presentado en su contra, con todos los cuestionamientos que están relacionados a su actuar respecto a la crisis que viven no solamente los hospitales, sobre todo, sí, los hospitales del norte del país, pero también estamos viendo en el sur, en Ica, en Chincha, cómo hay gente desesperada, personas que están enterrando a sus familiares porque presentan el cuadro más grave de esta enfermedad, que es el dengue hemorrágico. Bueno, hoy se presentó la moción que tiene la firma de 23 parlamentarios y que esto ha sido gestionado por la congresista Sirdi Bazán, que fíjense ustedes, me parece muy bien que lo haya hecho. Eduard Málaga, de hecho, también había manifestado su malestar por lo que decía la ministra de Salud y que se contradice con sus acciones, porque de la boca para afuera todo está maravilloso, según ella, pero en la realidad, en la coyuntura, lo que vemos todos los días es que esa es una situación que al gobierno hace rato se le ha escapado de las manos. Bueno, hay varios firmantes, ¿no? Parlamentarios de la bancada magisterial, de Perú Libre, de Cambio Democrático. ¿Dónde está Renovación Popular, digo yo? ¿Dónde está Avanza País? ¿Dónde está Fuerza Popular? ¿Dónde está Acción Popular? No se van a meter con el gobierno, olvídense, eso no va a suceder, ni ahora ni nunca. Hay demasiados intereses comprometidos. Desgraciadamente, estos son los lobbies que se manejan por debajo de la mesa, ¿no? Y el primero que les dice algo, cállate, caviar, cállate, mermelero, cállate, no sé qué. Así se defienden, así de bebés son, ¿no? Pre-kinder, nivel pre-kinder, nursery, como dirían algunos. En fin, hablando de congresistas, el parlamentario Edgar Tello forma parte de este grupo de 9 parlamentarios que estarían, ¿no?, inmersos en un asunto gravísimo, delicadísimo, que pasa por un delito. Porque mocharle el sueldo, recortarle la remuneración o las remuneraciones a tus trabajadores es un delito. Claro, ellos gozan de la inmunidad parlamentaria, con ellos nadie se mete, se les puede inhabilitar, por supuesto, abrir un proceso y que pasen al fuero común y ser tratados por la Fiscalía como si se tratase de un ciudadano común y corriente como ustedes, como yo. Pero entre ellos se cubren porque recuerden ustedes que Otorongo no come Otorongo. Y bueno, resulta que nosotros la semana pasada entrevistamos a una mujer a la que llamamos Emi. Conversamos con ella vía telefónica porque nos pidió no revelar su identidad. Sin embargo, hoy podemos decir que ella tiene nombre, que tiene apellido, que tiene un DNI, su rostro apareció en el programa Punto Final, ayer en una entrevista con Mónica Delta, María Silvia Uriarte. Y ahora que ella misma decidió, digamos, romper el ente de la Cámara y aparecer, cosa que me parece muy bien, ya no hay ningún problema en resguardar su identidad, que era lo que nosotros habíamos decidido hacer a solicitud de ella, en respeto, por supuesto, al compromiso que habíamos asumido a cambio de que ella nos contara detalles de lo que sabía, de lo que había vivido trabajando en el despacho del congresista Edgar Tello. Bueno, resulta que hay más cosas. Ella ya nos había advertido que existían chats, conversaciones, y este programa ha accedido a estas comunicaciones vía WhatsApp, donde, por ejemplo, en el chat número 1, lo tenemos del 21 de febrero pasado, con el nombre Comisión de Comercio Exterior, que lo integra el congresista Edgar Tello Montes, que es además el presidente de este grupo de trabajo, figura el nombre Sonia de Tello, que correspondería a Sonia Maribel Suárez Fernández, casada con el congresista Edgar Tello. En el chat, Sonia de Tello coordina las donaciones en las ollas comunes. Preguntan, ¿con cuántas rifas van a colaborar la compañera y quiénes? Voy a coordinar con los compañeros para dicha colaboración. Y aquí aparece la señora Sonia de Tello. Buenos días al equipo de comisión. Es necesario planificar y organizar el evento de las ollas comunes, asimismo ir viendo una actividad para el primer día de inicio de clases, donde se les puede hacer llegar un kit mínimo de cuaderno y lápiz o lapicero, salvo mejor parecer. Organizaremos ambas actividades en coordinación con el despacho del congresista. La actividad de ollas comunes no debe pasar de la próxima semana. Segundo chat. En esta comunicación, Edgar Tello le indica a los integrantes de esta conversación, que son además personas que integran la Comisión de Comercio Exterior, compañeros, si aparecen descuentos tendrán que asumir los precios. Y en esta parte se habla de cómo armar paquetes para cada olla común. Dicen, envíen la licencia, Edgar Tello, Sute Metropolitana. Congresista, estoy llamando a Jenner, le dicen, él está aquí, yo estoy en el segundo piso. Compañeros, si aparecen descuentos tendrán que asumirlos. Ahí está hablando, ustedes tienen que dar plata, claramente. En el chat 3 dice el propio Tello que va a gestionar en la embajada china el visado de 10 empresarios peruanos no identificados. El programa Punto Final, siempre hay que mencionar la fuente, denunció que había pedido $8.000 a la embajada justamente para la compra de ollas, cocinas y cucharones. Y aquí está el chat de la Comisión de Comercio, donde dice, hasta ahora tenemos la confirmación de la embajada de Suiza para que se reúna esta semana. Pedí a despacho que por favor revisen su correo para ver si hay respuesta de los oficios que hemos enviado.
enviado. Mañana visitarán a las 9 de la mañana la oficina de empresarios peruanos que viajarán a China y hoy he recibido cerca de 10 pedidos para reunirnos con la Embajada de China para el visado. Asumo que los comerciantes están enterados porque es su rubro. Nosotros hemos oficiado las embajadas y ministerios Comercio, Promperú y Relaciones Exteriores. Chat número 4. Aquí Edgar Tello habla de su abogado, David Mujica Castillo. Según la denunciante, Emily, que ya sabemos que no es Emily, sino María Silvia Uriarte, nosotros lo supimos siempre, pero ella reveló su identidad, María Silva, perdón, el día de ayer, ¿no? Los trabajadores del despacho de Edgar Tello aportaban de su sueldo para pagarle al abogado que lo investiga por el caso de los niños. Imagínense ustedes qué escandaloso, por Dios. Compañeros, buen día. A revisar agenda del Pleno. Mañana en mi audiencia sobre mi caso nos visitará el doctor Mujica para ver las estrategias, hacer algunos aportes. ¿Qué tiene que ver, además, la labor de los trabajadores del despacho de Tello con la defensa que alguien tiene que asumir, en este caso el doctor Mujica, para hacerse cargo de la representación legal de un parlamentario que ahora ya no solamente está comprometido en este escándalo de los mochasueldos, sino que hace rato también tiene que buscar la manera de defenderse, si es que tiene argumentos y pues sale bien librado del caso de los niños. Y le dicen, un flyer externo, Roberto, Comercio Exterior. Y él dice, claro, congresista, buen día, eso estamos con el equipo. Señora Sonia de Tello, que sería la esposa, feliz y bendecido día. Manda su sticker, ¿no? Muy optimista. Luego en el último chat, que es el 5, Edgar Tello les escribe a los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para llevar canastas a San Juan del Lurigancho, como parte de los donativos que hace. Y aquí dice, el Minedu declara ilegal la huelga del FENATE. Compañeros, mañana domingo debemos estar presentes a las 9 en San Juan del Lurigancho. Se hace a partir de San Juan de Miraflores para llevar 50 canastas. Agradeceré a los compañeros que tienen movilidad, auto y o camioneta acercarse a recoger las canastas, 8 a.m. Y los menciona Julio, Cosme, Jenner, César, cada uno con sus chalecos o polos del despacho, haciendo proselitismo encima cuando ni siquiera estamos en campaña electoral. No, sigue sumando perlitas el congresista Edgar Tello, y la verdad es que se le va a venir a la gorda, como dicen algunos, ¿no? Se le va a venir realmente un castigo de aquellos. De repente no ahora, porque la Comisión de Ética de pronto lo castigan, 120 días, que es la sanción más grave, 5 de haber, y después regresa y acá no pasa absolutamente nada. Pero algún día va a dejar de ser congresista y luego de eso tendrá que responder a los ciudadanos cuando ya no tenga este abanico protector, ¿no? Esta especie de paraguas que te cubre de todo y de todos, que se llama inmunidad parlamentaria. Qué suerte tienen algunos. A ver, la Comisión de Ética va a ver el caso de Digna Calle. Con 13 votos a favor y una abstención, se aprobó por mayoría iniciar una investigación preliminar en contra de esta parlamentaria. Nosotros emitimos un reportaje denunciando que Digna Calle llevaba varios meses en Estados Unidos luego de haber solicitado licencia personal. Fue este programa, desgraciadamente, los dominicales, el dominical que lo sacó ayer, que fue Punto Final o Cuarto Poder. ¿Cuál fue? Veo todos, ando haciendo zapping evidentemente porque me tengo que enterar de todos, acá tampoco nadie se acuerda, pero fue en un dominical ayer donde sacan un reportaje como si fuera la gran primicia. Y nosotros no es que nos queramos reventar cohetes, porque además como programa de lunes a viernes sin ser dominical nos va igual y muchas veces hasta mejor que a los dominicales. ¡Yupi! ¡Eso! ¡Bravo! Chicos, un aplauso, por favor. Eso merece un aplauso, es verdad. ¿Saben lo que es sacar un reportaje de investigación todos los días? Tremenda chamba que nos armamos, por eso estamos como estamos, agotados. Pero en fin, denos el crédito, no cuesta nada, señores, al contrario, es un acto probo, un acto digno, decir lo dijo tal periodista, lo dijo tal programa, salió primero y nosotros hemos ampliado esa investigación y hemos seguido con las indagaciones como lo hacemos aquí. A veces el reportaje lo saca El Comercio, La República, lo saca América, lo saca Latina, lo saca RPP y nos metemos y sacamos nuevos elementos, investigamos más y de pronto tenemos también una exclusiva, pero a veces no, a veces replicamos y les contamos a ustedes por si se perdieron aquella información y siempre damos la cuota, el crédito, porque eso es lo que corresponde, eso te engrandece, decir gracias. De nada, señores, como no me han dicho gracias, yo solita asumo gracias, de nada. A ver, sí, pues la tienen que investigar. Esta señora, de verdad, ya ninguna explicación que dé puede justificar su ausencia. No participa, pues vota, pero vive en Estados Unidos y ella ya no vive en Perú. Ahí ya ni siquiera semana de representación. La señora se mandó a mudar y ha comprado propiedades y le está haciendo linda, bacán, pero te eligieron como congresista y tienes que quedarte. Y bueno, hasta el 2026 porque tus amigos quieren eso y porque el gobierno quiere eso. Hable usted con ellos, no con nosotros. ¿Qué le pasa a la gente últimamente? ¿Ah? ¿Qué me pasa a mí también que estoy toda empapelada acá y tengo un tema del que tengo que hablar? Porque de esto estoy segura que ustedes sí que no se han enterado. Porque hay un montón de televidentes que obviamente pues tendrán alguna red social, de pronto Facebook, pero no están todo el día metidos en Twitter y se los aconsejo, no se metan.
de verdad. Consejo de pata, de amiga, de persona, si me quieren creer, me tienen algo de cariño, se los digo de todo corazón. El Twitter es una fauna salvaje, olvídense, es horrible. Pero los periodistas tenemos que estar porque ahí nos enteramos de noticias que suceden en todo el mundo. De la guerra, de lo que sucede con Estados Unidos, de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa acá en Venezuela, Colombia, Ecuador, si se peleó tal o cual, tenemos que. Pero la gente te insulta y hay portátiles que no hacen más que inventar mentiras. Agarran pues un extracto de una entrevista y hacen una edición absolutamente malintencionada y manipulada para hacerle creer a los televidentes que se siguen más de redes sociales que de pronto de televisión, porque también hay un grupo que ya no quiere saber nada de medios convencionales, y mienten, y mienten, y mienten, y mienten, y bueno, ayer en el tuit todo el mundo ha hablado del caso del ex candidato a la presidencia de la República, Rafael Santos. De pronto no lo recuerdan porque ni apareció, estuvo en la primera vuelta donde eran 12 nuevos postulantes, pero alcanzó 2 puntos, creo, o sea, casi inexistente. Es cercanísimo a Renovación Popular, obviamente, a Rafael López Aliaga, es una persona que él mismo, ¿no?, defiende, él es pro familia, ¿no?, está en contra del aborto, está en contra de la educación que creo yo que se le debería de dar a los chicos en general en las escuelas para enseñarles a las niñas a estar empoderadas, a los niños a respetar a las mujeres. No le vas a decir a un niño, no es lo que se pretende, oye, conviértete en mujer, o a una niña, oye, vuélvete hombre, porque eso es parte de la naturaleza de cada ser humano y se tiene que respetar. Y Totus, este supermercado muy conocido, ¿no?, cambió su logo con los colores con los que se identifica a la comunidad LGTBI, y esto a Rafael Santos pues no le gustó. Y a través de su Twitter, ¿qué hizo? Publica un mensaje refiriéndose a Totus, diciendo que ha colocado en su logotipo los colores que identifican este grupo de personas, que se trata de una distorsión que se le impone a los niños, y llama a estos colores mantel de chifa, nuevamente arremetiendo contra un tema también cultural. Desubicado su comentario, generó muchas reacciones, la gente se molestó, pero luego del mensaje, la gente en Twitter, que así como muchos entran ahí para ser haters, para ser troles, para molestar, hay gente que es muy divertida, hay gente que te dice cosas de las que aprendes muchísimo. Rosa María Palacio, por ejemplo, en materia legal, es una maravilla. Yo la sigo y siempre estoy pendiente cuando hay un tema controversial porque tiene la última y la respuesta clarísima y didáctica para hacernos entender aquellas cosas que muchas veces uno no capta porque no somos especialistas en materia legal. Con Rosa María voy a hablar, de hecho, más adelante de este y otros temas, pero tras el mensaje, un montón de gente empezó a indagar más acerca del candidato nunca tan famoso, Rafael Santos, por lo menos siéntete agradecido por ello, y se encontraron que con la gran sorpresa de que el señor en sus redes sociales, ¿no?, le pone me gusta, le da like a páginas pornográficas donde aparecen videos íntimos solo de mujeres, en realidad pornografía lésbica. Entonces, que a mí me parece maravilloso que le guste lo que le guste, todo bien. Uno tiene que ser absolutamente respetuoso de la gente, de lo que le gusta, de sus deseos, de su naturaleza, pero no puede ser tan hipócrita, no puede ser tan doble moral, no puede salir a criticar un logo que es de lo más sano que pueda existir por parte de un supermercado, como si Totus además fuese a quebrar porque Rafael Santos ya no va a ir a comprar su pollo con papas, ¿no? Ridículo. Pero no puedes, si te gustan este tipo de páginas. No, bueno, y él sale a responder con un tuit que incluye una fotografía en la que aduce que no era intencional y que le pone me gusta a los chats que le envían sus amigos. No, no, estas son páginas de Twitter, de Instagram. No es que un amigo te manda al negro WhatsApp y tú te matas de la risa y pones un emoticón. No, no, no. La ha querido suavizar porque ya sabía que estaba en roche, que había sido descubierto, que no es un delito y repito, para mí personalmente no tiene nada de malo. Lo que tiene malo Rafael Santos es la hipocresía, la doble moral, la falta de coherencia. O sea, ¿cómo vas a cuestionar algo que te gusta? ¿Cómo vas a condenar una acción cuando tú no estás realmente en contra de los homosexuales, de la comunidad LGTBI en general, porque le pones me gusta a un video donde aparecen 2 mujeres teniendo sexo, ¿no? Una relación íntima lésbica. Entonces, bueno, Rafael Santos no brilló en su candidatura, como les decía. Algunos dirán, pero ¿quién es Rafael Santos? Ahí está, lo estoy mostrando hace rato, pero bueno, obtuvo poco más de 55,000 votos. De pronto, parte de la gente de la comunidad LGTBI también votó por él, ¿no? Los que siguen también la página esta de videos pornos lésbicos, sin creer que algún día iba a ser tan radical en sus posturas ideológicas, en fin. Y bueno, escuchemos este baile, recordemos, ¿no?, a Rafael Santos, él que siempre defiende las formas, ¿no?, y que es tan educado y que es pro familia y que se junta con todos aquellos que siempre están supuestamente del lado correcto de la historia. Miren ustedes cómo responden en una entrevista, qué falta de respeto. ¿Cómo no lo entrevisté yo? Me decía algo así, imagínense. Lo tuve en campaña también, como todos los candidatos, pero ¿qué me iba a decir esto? Imagínense, pobre periodista, la verdad, yo
me saco el sombrero por la paciencia. Escuchen. Yo no defiendo a nadie, defiendo a mi país, defiendo a Dios y a mi familia. Y usted se va a la puta que lo parió. No podemos. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo vas a decir eso en un canal de televisión? Vean ustedes el nivel de nuestra clase política. Chatín me ve y me dice, no, ya tira la toalla. Hace rato quiere renunciar, Chatín, yo no sé por qué. No importa, tengo la fea, no me importa, Chatín, si te vas. ¿Ah? Pero no puede ser así. Después, claro, nos quejamos de la clase política, pero eso también es parte de la clase política. Esta es la gente que tenemos. ¿Cómo vas a responder así? ¿No te gusta? Y dices, pues, ¿sabes qué? Prefiero realmente cortar esta entrevista porque las preguntas que me estás haciendo me incomodan o de pronto no estoy de acuerdo con la manera como estás opinando sobre un tema que yo defiendo. Hay maneras. Y miren, se los digo yo que no soy una santa y que varios carajos se me han salido al aire. Pero hay que guardar las formas. O sea, hay una autorregulación, hay un autocontrol, porque si no vamos todos locos a la calle a andar insultando. No puedes. Ya, Javier Ávila, ya, me voy a la pausa comercial. Sí, te voy a hacer caso. Voy a regresar con una entrevista con Rosa María Palacios, a quien me encanta entrevistar, dicho sea de paso, porque es muy didáctica y además es muy amena y además es muy clara en sus posturas, cosa que está bien. Y miren, no es de izquierda y le dicen caviar. Y ella a mí me ha dicho siempre que no es de izquierda y se nota que no es de izquierda, es de derecha, pero no es una radical. Como una persona puede ser de izquierda, pero tampoco extremista. Pero la gente, ustedes ya saben cómo es en redes, en la televisión, en fin, señores. No queda otra que pechar. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con eso y con esto otro que, como nosotros aquí siempre mencionamos la fuente, lo presentó ayer Augusto Sonday en su programa dominical Contracorriente. Se trata del decreto que estaba a punto de ser firmado y que la Fiscalía tiene en su poder y que halló en Palacio de Gobierno, donde sale justamente todos aquellos puntos que fueron anunciados el 7 de diciembre del año pasado por Pedro Castillo en este autogolpe de Estado fallido, donde dice que va a disolver el Parlamento, que era un copy-paste, la verdad, del golpe del 5 de abril de Fujimori de 1992 y que además anuncia para el 4 de junio un nuevo proceso electoral. O sea, se hubiese llevado a cabo ayer. Imagínense ustedes si hubiese prosperado este atropello a la Constitución, que gracias a Dios no pasó. Regresamos con eso y con más, señores, no se muevan, tenemos muchísimo programa. Lo que tengo aquí en mis manos es el borrador que la Fiscalía encontró en Palacio de Gobierno y que es el decreto ley, nada menos, que contiene el mensaje que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado anunciando un autogolpe. ¿No? Un autogolpe de Estado fallido, pero finalmente autogolpe. Dijo que disolvía el Congreso de la República. Y aquí dice, ¿no? Decreto, disolución extraordinaria del Congreso de la República, disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 103, inciso 2, 45 y 46 de la Constitución y convocatoria a elecciones. Convoques elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio, es decir, hubiese sido eso ayer, del 2023, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto. O sea, él se iba a quedar y obviamente iban a elegirse a nuevos parlamentarios. De eso habla el reportaje de nuestro compañero Carlos Viguria con las reacciones que ha generado en el Parlamento, por ejemplo, en congresistas, pues, que alucinante, ¿no? Como Bellido, que decía, háganle un toxicológico, él estaba drogado, no era Pedro Castillo el que habló en señal abierta, que el que se dirigió a todo el país pisoteando la Constitución, atentando contra la democracia. Vamos con el reportaje y luego con Rosa María Palacios. Papelito manda. Un documento hallado en Palacio de Gobierno podría complicar la situación del golpista. Podría desbaratar su versión sobre el autogolpe de Estado del 7 de diciembre. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Mira, el día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. Pero en sus manos sí habría tenido el borrador del decreto ley que ordena el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Y no sería una simple proclama como el golpista señala. Son indicios que van a determinar que no solo el señor Pedro Castillo es responsable, sino que hay un grupo de personas de su entorno que son los que han gestado este fallido golpe del 7 de diciembre, ¿no? Me permite confirmar la intención de hacer un golpe de Estado sobre el Congreso. Lo que estaba diciendo que no había sucedido está ya aprobado. Contracorriente reveló que la semana pasada la Fiscalía halló en Palacio, dentro de una impresora, el borrador del decreto de ley que ejecuta el autogolpe. Una medida que se justificaba en que el Congreso desviaba el ejercicio del poder y buscaba derrocar al gobierno. Disolver
temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Y así como leyó tembloroso el mensaje a la nación, el documento ordenaba disolver el Congreso y convocar a elecciones para el 4 de junio que acaba de pasar. El decreto podría complicar a Castillo. Entonces esto desbarataría la tesis que formuló Castillo en su defensa de que solamente habría sido una proclama. Pues este documento probaría de que en rigor no es una proclama, sino que en rigor se habría tratado de un mensaje a la nación que tenía actuaciones subsecuentes para implementar precisamente este mensaje a la nación. Y no hablamos de cualquier borrador. Se trataría de la norma que la ex premier Betsy Chávez comentó que se estaba alistando para ejecutar el autogolpe y que lo comentó a la periodista de TV Perú que transmitió el mensaje a la nación del 7 de diciembre. Esto ha sido trabajado con meses de anticipación y por tanto hay gente que tiene que responder a la justicia y una de ellas es la señora Betsy Chávez, así como el señor Aníbal Torres Vázquez. En su momento, la ex premier y suspendida congresista rechazó haber participado en el autogolpe. Su defensa legal reitera esta postura. Hasta el momento ella siempre nos ha señalado que no ha tenido participación alguna en ello y nosotros evidentemente desde una perspectiva objetiva seguiremos analizando todos los actuados. Asimismo subrayan que no se ha hallado ningún vínculo de Betsy con el decreto ley. No se señala que ello haya sido elaborado en la oficina de mi patrocinada, ¿no? Por lo menos no ha habido ninguna vinculación. Con la tranquilidad, mi patrocinada sigue elaborando en la ciudad de Tacna. En el mismo sentido respondió Duberry Rodríguez, abogado de Aníbal Torres, quien también fue visto en Palacio el día del autogolpe. Por WhatsApp nos declaró que Torres es ajeno a este decreto y que por no ser asesor presidencial no tenía ni siquiera oficina en Palacio. Agregó que el documento no ha sido visualizado en diligencia y que no tendría relación con el caso de rebelión. Otra figura que defendía a Castillo por el autogolpe era Guido Bellido, y así lo escudaba. El presidente no recuerda. El presidente no recuerda lo que ha leído. Menos apasionado, Puca ahora da unos pasos atrás ante lo revelado. Hay que permitir que siga investigando el Ministerio Público, porque son los responsables en determinar cómo se han dado estos hechos. ¿No cree que complica esto la situación del presidente Castillo? Pero eso ya es problema del presidente Castillo, o sea, no creo que ni tú ni yo estemos en ese tema, cada quien cumple su función. Pero sí hay otros detalles por investigar, pues el borrador fue hallado 6 meses después del autogolpe y no está firmado por Castillo, aunque su nombre sí aparece. Tiene naturalmente que acarrear otros actos de investigación, por ejemplo la computadora desde la cual pudo haber sido elaborado este documento. Buscamos conversar con el abogado de Castillo de Arropacha sobre el caso, pero ningún teléfono a su nombre contesta. Le quedará responder a la justicia por un documento que podría hacer caer su defensa como un castillo de naipes. Es cierto, este documento fue presentado ayer en el programa Contracorriente. No aparece la firma de Pedro Castillo Terrones, pero podría agravar su situación legal, sobre todo porque él, digamos, repite una y otra vez, cada vez que se le consulta sobre el tema, que no hubo delito de rebelión, de conspiración. Rosa María Palacios, periodista y abogada, está con nosotros ya en el programa para hablar de este y otros temas. Rosa María, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre. Muy buenas noches, Juliana. Yo creo que el caso de Pedro Castillo, ¿cómo te explico? ¿Cómo sin este documento constituye delito de rebelión? O sea, no hay mucho más que decir. La única interpretación benigna es que fue en la modalidad de tentativa. Esa sería la benigna. Pero es una expresión efectiva también. La rebelión se da en el momento en que él toma la palabra y, calcando el discurso de Alberto Fujimori, disuelve el Congreso, ¿no es cierto? Anticipa nuevas elecciones, etcétera. Toma por asalto, hay que decirle, el sistema de justicia. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo único que me preocupa de este documento, que confirma todo lo anterior, es que se ha encontrado, lo dice tu reportero, 6 meses después en una fotocopiadora. Y lamentablemente la Fiscalía, hay que decirlo, ha entrado varias veces a Palacio. Una vez que sale Castillo, acuérdate que hay una diligencia inmediata en Palacio, y nunca encontró este documento, no sabemos en qué circunstancias se ha encontrado. Y lo que te pueden decir es que la cadena de custodia de ese documento en estos 6 meses puede haberse visto alterada por la presencia de otras personas en Palacio de Gobierno. Por lo tanto, te anticipo que la defensa
de Castillo va a tratar de invalidar el documento, no lo va a actuar en proceso, porque van a decir que no tiene valor probatorio. No, y además que no tiene la firma, entre otras cosas, pero lo que dices es cierto. Además, o sea, más allá del documento, el documento es como que lo anecdótico. Como valor probatorio le dio, señor, 6 meses después en una fotocopiadora. Eso lo puede haber sembrado el que siguió. Claro, ya está. Porque además si hablamos del autogolpe, fallido pero autogolpe, lo vimos todos, es un hecho absolutamente objetivo, existió, nadie lo puede negar y obviamente el señor Juliana, golpista no estaba ni drogado ni intoxicado. Yo estaba al aire ya en ese momento me acuerdo con Augusto Álvarez y con el doctor Azabache, yo saqué mi código penal y les leí, esto es rebelión. Claro, el punto es que la defensa de Pedro Castillo dice que no se alzó en armas. Pero creo que tienen que entender que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y él llama y le pide al ministro del Interior que capture a la fiscal de la Nación, que desarrolle actos de captura física del Congreso. Eso es alzarse en armas. Lo que pasa es que las personas llamadas a hacer estas acciones desistieron de hacerlas. Y más bien, la guardia de Pedro Castillo obedeció la orden de atraparlo. Así es. Mientras huía a la Embajada de México. De acuerdo, la intención siempre estuvo allí y la intención fue manifestada públicamente, y con peligro verbalmente. de fuga. Claro. Y con peligro de fuga. Con peligro de todo fuga. el país. Al mediodía, todo el Perú lo vio. Entonces, no hay mucha discusión sobre esto. Ya cuando se le dio la prisión preventiva, hubo un primer análisis del tipo penal que lo hizo el doctor San Martín y estableció que había causa probable para el delito de rebelión. Claro. Entonces, no hay más que discutir, de verdad. Pero este documento en particular, te anticipo que la defensa lo va a impugnar porque no había una cadena de custodia. Si lo hubieran encontrado el día que entraba la policía con la fiscalía, cuando Castillo salía, inmediatamente pasaba a ser un documento muy relevante. Por lo tanto, tampoco agravaría la situación de Betsy Chávez, que era previa en ese momento, Aníbal Torres, que era asesor. Betsy Chávez tiene una situación muy agravada por el video que hemos visto todos de TV Perú, donde ella participa en toda la presentación de Castillo, es evidentemente su cómplice. Aníbal Torres está presente durante el discurso. La retórica de la exposición de motivos del discurso, que en eso sí difiere de la de Fujimori, no la parte en que toma decisiones, esa sí es calcada, pero la retórica contra la prensa es la retórica de Aníbal Torres, es igualita. Entonces, sí, ellos dos están muy comprometidos, diría yo, en el hecho mismo del golpe. Hay ahora también un testigo que señala que un asesor de Bermejo estaba comprometido con unos celulares que se repartieron. Eso está por investigarse, pero sí llama la atención hasta el día de hoy, y algún día sabremos la historia completa, a quién se le puede ocurrir dar un golpe de Estado si no tienes apoyo de las Fuerzas Armadas, si no tienes alianzas en el Congreso, si están a punto de vacarte y si además tu popularidad viene en caída en la población. Claro, la popularidad de Dina Boluarte es mucho peor, pero digamos, no estaba en su mejor momento el señor Castillo. Fue una torpeza porque él mismo se suicidó. O sea, él mismo se lanzó al abismo y sale a decir que fue la oposición. La oposición está haciendo todo mal, ¿no? La que era la oposición y que ahora son los jefes políticos de Dina Boluarte. Ido diciendo que estaba intoxicado, no, ¿no? Que lo habían drogado, que le habían puesto algo en un té. Escuchamos tantas historias que uno decía, pero de verdad nos creen tan idiotas. Bueno, pero eso revela que hasta sus propios compañeros de fórmula, si quieres, que lo apoyaron en Perú Libre, se daban cuenta que había cometido un suicidio. Total. Suicidio. Total. O sea, era absurdo. Sí, absurdo. Hace un rato hablabas de algo que me estaba llevando a pensar sobre este tema que no quiero dejar hablar contigo, porque el viernes estuvimos aquí en el programa con Hugo Coya, a quien además yo respeto muchísimo. Él ha sido presidente ejecutivo del IRTP 2 veces y sabe perfectamente del manejo y de lo difícil que es no manejar un medio de comunicación que es el medio o los medios del Estado, no del gobierno de turno, cuando el presidente o la presidenta siempre quiere no llevar, digamos, agua para su molino. Y lo que ha pasado ahora a mí me parece que es, se lo decía a él incluso, y coincidía en mi percepción, no sé si contigo pasará lo mismo, pero hablando del caso Santos y demás, hasta pornográfico por la forma tan
digamos, directa, tóxica, de poner a una persona que ha sido tan cercana a Dina Boluarte, se encargaba de su imagen, se encargaba de que aparezca bien siempre como directora, presidenta del IRTP, que es la señora Chandía. Su nombramiento hoy bendecido por la ministra de Cultura, que dice que tiene todas las credenciales. El nombramiento tiene dos problemas. Por un lado está el problema de la cercanía personal con Dina Boluarte, con su hermano, con el que ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, y por el otro lado están las propias competencias de la profesional nombrada. Ella tiene que dirigir una empresa del Estado, una empresa que tiene dos, digamos, buques grandes, uno es TV Perú y otro es Radio Nacional, pero es una empresa que tiene que tomar decisiones administrativas. El presidente del directorio y el directorio toman decisiones administrativas sobre inversiones, sobre contratación, sobre aprobación de balances. Una persona que se ha pasado siendo jefe de prensa durante toda su carrera, dudo que pueda leer un balance. Entonces estamos hablando de capacidades que esta persona no tiene, pero tiene la amistad de la presidenta de la República. Y eso no debería bastar. No, y una ministra de Cultura que, como acabas de mencionar, no solamente justifica, sino que ahora los reporteros de Canal 7 tampoco entran a Palacio de Gobierno. Es decir, cómo se siente un trabajador, porque no es un delito ser periodista del canal del Estado, y poníamos con Hugo Coy el viernes acá como ejemplo a Josefina Tausen, que es una tremenda periodista. No, es que, a ver, yo he trabajado 7 años con Hugo Coy, es un profesional de primera, es una persona que tiene competencias notables, maestría, etcétera, etcétera, y libros publicados, investigaciones y todo lo demás. Hemos trabajado en América juntos muchos años, y cuando él entró a ser presidente del directorio de TV Perú, puso algunas condiciones, y sus condiciones fueran justamente independencia editorial, porque no, reitero, lo que siempre reiteramos, no debe ser un canal del Estado, pero debe ser un canal del público, y lo que tienes que primar es el interés público, que es lo que tiene que primar siempre en la noticia. Si hay interés público, ahí estamos. Si no hay interés público, no estamos. Pero el castigo viene sumado a una serie de iniciativas parlamentarias que tienen que ver, que están relacionadas con la ley Mordaza, con el otro proyecto de ley que busca que a empresas privadas, a canales, periódicos, a radios, el gobierno le meta su cuchara en la programación con información que ellos consideran que es de interés público. 40% de contenido Pero cultural. eso es una dictadura, eso es Venezuela. Claro, ¿qué cosa? Eso en Cuba, sí, claro, seguramente en Nicaragua y en Corea del Norte, pero yo ¿por qué voy a discutir el contenido de mi programación con el señor que es censor? La Constitución es bien clara, no hay censura previa, dice la Constitución del Perú. Léanla en el Congreso. A mí no me pueden censurar mi programación, lo siento, no les gusta, modifiquen la Constitución. Necesitan 2 legislaturas de 87 votos en cada una, pero no hay censura previa. Por lo tanto, el contenido de la programación no puede ser dado ni por un Congreso, ni por el Ministerio de Transportes, ni por ninguna entidad. No hay control de contenidos. No hay, o sea, hay control de contenidos en las dictaduras, sí, así es, por pero supuesto. en las democracias no. Por supuesto, o jugarretas como en Venezuela cuando estaba Chávez, ¿no? De cortarle la licencia a Radio Caracas Televisión para que deje de funcionar porque tenía periodistas críticos. Está prohibido y hay que revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre licencias, sobre el caso RCTV, exactamente, que se falló a favor de la libertad de expresión. Mira, hay jurisprudencia de esto, internacional, deben dejarse tonterías en el Congreso, pero, digamos, esto es recurrente, ¿no? En los últimos 5 años, creo que Andrés Calderón contó más de 70 iniciativas legislativas contra la libertad de expresión, que no es tu libertad ni la mía, es la libertad del público para conocer quién lo roba, ¿no es cierto? Quién hace mal su trabajo. Eso es lo que el público quiere saber. La gente en Piura quiere saber por qué se está muriendo de dengue. Y la gente en Piura rechaza la presencia de la ministra de Salud y recién ahora la van a interpelar. O sea, si fuese ministra de otro gobierno, hace rato lo hubiera censurado. O sea, el Congreso está en una especie de pausa, comodísimos, esperando a que... Con los suyos y los otros, ¿no? Pero es que este complot, Rosa María, entre el Congreso y el gobierno, no solamente es preocupante porque no hay, digamos...
no se contrarrestan posturas, que en una democracia siempre es sano. Mira, sino te voy a dar un datito sí. para que el público entienda de qué estamos hablando con eso de que no hay un balance de poder. Martín Hidalgo, que cubre muchísimo Congreso, nos da un dato que creo que es sintomático. Lo acaba de poner en Twitter. En el 2013, el Pleno del Congreso suspendió a Michel Urtecho, ¿te acuerdas? Sí, claro. En 32 días. En mochasueldos. Y lo destituyó en 94 días por recortar los sueldos a los trabajadores. ¿Sabes hace cuánto tiempo se ha acusado constitucionalmente a las primeras 6 congresistas? Hace 90 días. Y no pasa no nada. ha pasado nada, nada. Ya van 9 casos de mochasueldos y son intocables. Entonces, Dina Boluarte y sus ministros, intocables. Porque al otro lado, los congresistas mochasueldos, los niños han sido intocables por Así este es. Congreso. Es increíble. Todas las personas que tienen denuncia constitucional se les archiva Pero aquí en este Congreso. Aquí hay un tema que también tiene que ver con lo que escribías tú en tu columna, ¿no? Ceguera moral, la hipocresía absoluta. O sea, ahora existe pues esta comisión consultiva de personas que se sumaron a esta campaña de fraude, 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 nos robaron las elecciones. Gente que pedía inhabilitación para la hoy presidenta. O sea, es tu postura, te creíste ese cuento, esa historia, todo bien, pero sé consecuente en la vida. No te puedes luego convertir en una especie de asesor de imagen, ¿no? De la persona que supuestamente, según tu propio discurso, llegó al poder de manera tramposa porque hubo elecciones y porque OMPE y Jurado Nacional de Elecciones se prestaron a un juego macabro para que Keiko Fujimori no llegue a Palacio de Gobierno. O sea, la gente te escuchó decir eso y cómo ahora te puede ver hoy, 2023, defendiendo a quien llamabas de terruca para arriba. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, así como hay una gran desilusión con la gente que votó por la izquierda en el Perú, con Pedro Castillo, del cual hemos hablado, es un golpista y está bien que esté en prisión preventiva porque hay peligro de fuga. Hay una gran desilusión con los líderes que representaban a la derecha, y tú lo hiciste en tu introducción. Yo jamás he sido una persona que ha votado ni ha hecho propaganda, cuestiono las tesis económicas, sobre todo de la izquierda. Pero lo que estamos viendo al otro lado es un desastre también, y es ahí la ceguera moral. Sí. Yo creo que lamentablemente la corrupción se metió por todas partes, y los intereses particulares están primando sobre el interés público, y hoy por hoy el mercantilismo y el autoritarismo es una tendencia que encuentra predicamento en el Congreso y en el Ejecutivo. Pero te das cuenta, O sea, no hay el nivel de polarización, no podemos- Rosa María, te das cuenta, Claro, porque pero no tú podemos- no eres una mujer de pero- izquierda, nunca lo has sido. Ya, pero escúchame, eso es un error, no hay ninguna polarización. Eso es un error que un grupo pequeño nos hace creer. A ver, ¿cuál polarización? El 82% rechaza a Dina Boluarte como presidenta de la República. Y el 90%, para ser exacta, rechaza al Congreso. Eso no es polarización. Hay un acuerdo nacional. O sea, la mayoría de los peruanos estamos de acuerdo en que no estamos contentos con el desempeño No, ni de de la acuerdo. presidenta ni del Congreso. Pero fíjate tú, ¿no? Que además lo vives en carne propia porque eres, de hecho, el personaje en el Perú que tiene más seguidores en Twitter y más bloqueados también. Y más bloqueados también. Rosa María, o sea, yo también siempre he pensado que la economía manejada por gobiernos de izquierda ha sido miserable y ha generado más pobreza que otra cosa. Pero la izquierda tiene argumentos bastante sólidos en defensa de derechos humanos, sus cosas buenas como la de... O sea, pero cuando tratas de sacar lo bueno de ambas posturas, dejando de lado lo extremo, lo radical, lo tóxico, lo que no hace bien, te conviertes ahora, por lo menos en el Perú, y si eres periodista, en caviar. Correo, ayer la página entera publica la definición de caviar. Son de izquierda progresista, de origen burgués, sentimiento de culpa frente a la pobreza, proceden de la PUC o son admiradores de esta universidad, defienden los derechos humanos, gustan de las consultorías en el Estado. O sea, es alucinante cómo Pero engañan a la no gente. califico porque no trabajo para el Estado. Yo tampoco. Ni soy de la PUC. No soy de izquierda, pero sí creo, como cualquier abogada formada en la Universidad Católica, que es la mejor universidad del Perú, lo siento muchachos, pero es buena, es pues la mejor universidad del Perú según varios rankings, y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica es una de las mejores de Latinoamérica. Lo siento muchachos, ¿qué puedo hacer? Estoy orgullosa de donde vengo. No, y está muy bien, y está muy bien. Yo te agradezco, Rosa María, por estar... No, hay que decirle a los que nos critican de la PUC, pero sí hay que decirlo que nos dan una muy buena formación y nos enseñan, por ejemplo, que el primer artículo de la Constitución tiene que ver con con que la persona es el fin supremo.
no el Estado. Así es. Y que el artículo 2, inciso 1 nos dice, toda persona tiene derecho a la vida. No puedes andar matando en nombre del Estado peruano. 49 muertos con proyectil de arma de fuego es un escándalo para cualquier político liberal. Y de liberal me refiero a lo liberal económico y político. Y político. Sí, no, de acuerdo. Los derechos fundamentales. Pero nadie se asombra, eso es lo nadie pide explicaciones y aquí que se encargue el Ministerio Público más adelante. Ni siquiera hay una sanción política. Rosa María, me gane tiempo. Gracias por haber estado aquí. Y me quedo con esta listita de correo a página entera que me la mandó Carlos Viguria. Decía, pucha, yo tampoco la chunto en nada. No soy de la PUC, no soy de izquierda progresista, no, burguesa o de origen burgués. ¿De dónde? Gracias, Rosa María. Yo no soy burguesa, yo estoy más arriba. Me parece genial, me parece maravilloso. Gracias, Rosa María. Siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias. Sí, pues, ¿no? Defiendan los derechos humanos. Ahí sí, fíjese. Gustan de las consultorías en el Estado. En mi vida, decían que mi esposo nunca ha hecho una consultoría. Él es cineasta, es publicista. Es increíble. En fin, tú sí, no, Chatín, tienes cara. A ver, vamos a la publicidad y regresamos con una historia que obviamente nos va a borrar la sonrisa del rostro porque es algo realmente grave. Se trata del director de un colegio en Villa El Salvador que ha sido denunciado por darles licor, por darles de beber a alumnos de secundaria y haberlos hasta violentado de manera sexual a través de tocamientos indebidos. Tenemos información de primera mano. Candy Quispe, nuestra compañera, habló con estos adolescentes y realmente lo que narran es muy, pero muy trágico, muy delicado. Regresamos con esa historia. Mucha atención a este reportaje, a esta historia que nos la cuenta esta noche Candy Quispe, el director de un colegio en Villa El Salvador, ha sido denunciado por dar de beber, ofrecerles licor a alumnos, adolescentes, estudiantes de secundaria y someterlos a actos violentos, a actos sexuales. Hay niños que lo denuncian de tocamientos sexuales y de pronto en las indagaciones que empezamos nosotros como equipo periodístico a hacer, descubrimos que este sujeto en el año 2014 fue denunciado por haber hecho lo mismo con un alumno y fue sentenciado. ¿Cómo puede este sujeto ser director de una escuela, por Dios, luego de haber sido condenado por abusar sexualmente? Porque tocamientos indebidos también es violencia sexual. El reportaje de Candy Quispe. Uno tanto cuida a nuestro hijo y uno desconocido que venga y me lo toque, eso es lo que más me duele. Creyeron que enviaban a sus hijos al lugar más seguro para convertirlos en personas de bien y forjarles un futuro prometedor. Nadie imaginaba el infierno que estos escolares vivían dentro de las 4 paredes de la dirección de este colegio, sometidos al peor de los castigos siendo inocentes. Estamos haciendo la apertura del colegio Palas Atenea. El director José me atacó todo el cuerpo, el abdomen, el pecho, la espalda. Me llegó a mostrar pornografía. Y ahí después tocarme. Sí, me tocaba el cuello, el abdomen o el pecho a pellizcadas. ¿Dónde hacía eso? En el colegio. Al ser hijo único, los padres de este adolescente de 15 años decidieron invertir en la mejor educación y lo matricularon en un centro educativo particular en Villa El Salvador. Hace un mes y medio, el menor empezó a estudiar en el colegio Palas Atenea. Tras guardar silencio todo este tiempo, el escolar le contó a su madre los aterradores motivos por los que, según dijo, el director José Jabe Velázquez le obligaba a quedarse en su oficina después de la hora de salida. Su salida de él es 1:30 y con el tema de decir que para ponerse al día lo hace quedar solo a él. Entonces ahí dice donde él saca su licor y lo mezcla con gaseosa y le da de tomar a mi hijo. ¿Quién hace eso? El director. El director me ofreció para tomar y yo acepté porque no tenía miedo en su dirección, donde él siempre está. Encima me llevó a donde estaban todos los licores. Yo vi todo lo que tenía ahí. Tenía varios licores ahí adentro del colegio. ¿Cuántos vasos te hizo tomar? Tres vasos, así llenos. Esta madre sintió que su mundo se le vino encima tras escuchar las supuestas aberraciones a los que era sometido su único hijo por parte del hombre que debía velar por su educación, pero según denuncia, terminó mancillando su inocencia.
Empieza a tocarlo y le dice que se saque el polo, le ha pasado la mano por sus partes, le pasa la mano por la espalda y después de eso le hace ver los videos en su celular, pornográficos. Esto ya es una violación, a tocar a un niño, un menor de edad, ya está haciendo, es un delito. Pero no sería el único alumno al que este docente habría llevado a su oficina para dar rienda suelta a sus oscuras intenciones. ¿A ti te da miedo el director? Eso sí, de que me da miedo, sí me da miedo. Me quiso hacer tomar, yo le dije que no, le puse su parche y no tomé con él. El director José me peñiscaba o me agarraba del cuello. También hacía lo mismo con un ex alumno del colegio que se llamaba y otro ex alumno le peñiscaba igual que a mí y le daba palmazos en el trasero. Los padres de uno de los escolares de 15 años denunciaron al director José Jave Malásquez por presunto tocamientos indebidos contra el menor. Pero al llegar a la comisaría se dieron con la sorpresa que el sujeto cuenta con una sentencia como autor del delito contra la libertad sexual y actos contra el pudor a menores de edad por una denuncia del 2014 donde se lee: la persona José Ángel Jave Malásquez desde el año 2013 viene realizando tocamientos a su menor hijo de 14 años, el mismo que le lleva a su dormitorio y tras hacerle ver películas pornográficas comienza a hacerle más. Sin embargo, al llegar al colegio Palas Atenea, lo encontramos dando clases a los alumnos como si nada, olvidando las graves acusaciones en su contra y hasta su nombre. Señor José Jave Malásquez. No. ¿Usted no es el señor José Jave Malásquez? ¿Podríamos comunicarnos con él, por favor? Somos de ATV. Lo que también parece haber olvidado José Jave Malásquez es que su nombre no figura en su NEDU, por lo que no habría registros de haber estudiado una carrera de educación. Quiero que vaya preso. Es un pedófilo, es un enfermo. Una mezcla de dolor, miedo e impotencia invade a los padres de familia de este centro educativo particular. Más aún, porque ha pasado 3 días desde que asentaron la denuncia en la comisaría de Pachacamac y hasta el cierre de este informe, la policía nunca llegó al colegio, ni tampoco se ha pronunciado la UGEL número 1 de San Juan de Miraflores. Piden que las autoridades tomen medidas antes que más escolares inocentes caigan en las garras de este falso docente. Falso docente y pedófilo condenado, además sentenciado, podemos llamarlo así porque, repito, hay un antecedente desde el año 2014. Sin embargo, lo contratan para ser el director de esta escuela y nuevos niños caen en las garras de este depredador de menores de edad. Esto me hace acordar a un reportaje que hice cuando trabajaba en el programa Punto Final, me acuerdo, donde Armando Bueno Galindo, que ya era bastante mayor, un anciano, seguía siendo el director del colegio de Miraflores muy conocido, José Olaya, y luego de 30 años, 2 hermanos llegaron, uno de Suiza y uno de Estados Unidos, a contar cómo desde que ellos tenían 6 años, ingresaron a primaria, este sujeto los vulneraba, este sujeto los manipulaba, este sujeto los agredía sexualmente. A raíz de eso conocimos casos de chicos mucho menores que habían salido en promociones posteriores que también habían caído en las garras de este tipo. Y una de las víctimas, 30 años después, con una cámara oculta que le colocamos, va, lo encara a este enfermo y le dice: sí, es verdad, te pido perdón, es que eras tan lindo, eras tan rosadito. Esa es una frase que nunca voy a olvidar. De hecho, creo que es uno de los informes que más me ha tocado como periodista cuando era reportera. La verdad es que me involucré muchísimo con estos hermanos y nos fuimos tras las últimas consecuencias. El colegio lo cerraron. Habían padres de familia que nos insultaban: por tu culpa han cerrado el colegio, en vez de agradecer haber puesto, ¿no?, o expuesto a un pedófilo en potencia para que no tenga más víctimas. Se largó porque no tenía orden de impedimento de salir del país a vivir a Argentina y luego, hace no mucho, nos enteramos que había fallecido. Gracias por vernos, señores. Nos reencontramos mañana con más aquí en ATV Noticias al estilo Juliana. Cuídense mucho.